trans, la ley de reparaciones. De hecho, el 4 de agosto va a haber un pre-referéndum, que no es obligatorio, ¿no?, para derogar justamente esta ley integral que se aprobó en octubre del año pasado. ¿Qué pasó desde su aprobación a la fecha? ¿Qué reparaciones tuvieron lugar? ¿Qué efecto tuvo? Repasemos. En pocos días serán notificadas las personas trans que presentaron solicitud para recibir una prestación, amparadas en la Ley Integral 19.684 que se aprobó en octubre del año pasado. El régimen reparatorio le corresponderá a aquellas personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 que puedan demostrar que fueron privadas de su libertad o víctimas de violencia institucional debido a su identidad de género. La norma apunta a indemnizar a personas perseguidas durante la dictadura. Para acceder a este beneficio tuvieron que acreditar haber sufrido daño moral o físico o que fueron impedidas del ejercicio pleno de los derechos de la libre circulación, acceso al trabajo o estudio, debido a prácticas discriminatorias cometidas por agentes estatales o por entidades avaladas por el Estado. Ahora tendrán derecho a una prestación reparatoria vitalicia de 3 bases de prestaciones y contribuciones, hoy equivalente a 12.462 pesos. Por disposición de la ley, la comisión honoraria que tomó la resolución está integrada por representantes de los Ministerios de Desarrollo Social, Interior, Economía, del BPS y 2 integrantes de organizaciones de la sociedad civil. Bien, nos está acompañando en este segmento del programa el diputado suplente del Partido Nacional e impulsor de alguna manera de la derogación de esta ley, el diputado Carlos Giafiliola. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto estar con ustedes, Victoria. Se ha dicho mucha cosa de esta manera de impulsar esta derogación, ¿no?, de este llamado a prereferéndum. Se ha dicho que se basaba en en engaños para conseguir esas firmas, que en realidad se decían cosas que no estaban siquiera ni en la naturaleza y mucho menos en el texto de la ley aprobada en octubre del 2018. Hasta creo que ha tenido acusaciones en ese sentido, ¿no? ¿Qué dice al respecto? No, bueno, buenas tardes a todos. Lo primero es, sí, fue increíble, ¿no? Porque estuvimos casi 5 meses haciendo campañas, de noviembre hasta el 25 de marzo. Yo recorrí todo el país. Si juntamos 70.000 firmas, debemos haber hablado no menos de 120, 150.000 personas. Fue poner las firmas arriba de la mesa de la Corte Electoral, las 70.000 firmas, y se desató una tormenta brutal de acusaciones, de que mentimos, de que engañamos, etc. Yo vi en algún medio algún audio que pasaron y demás. Yo pedí que, en primer lugar, que se sea serio cuando se hace ese tipo de acusaciones, porque después de que firmaron 70.000 personas, poner 3, 4 audios como prueba, que ni siquiera sabemos si son reales o no, no es serio. Y en segundo lugar, pedí respeto por los 70.000 uruguayos que firmaron, porque no era una tarea sencilla, no era solamente estampar nombre y firma, había que poner triple huella digital, es decir, fue engorroso, sin respaldo de nadie, sin dinero, recorrimos el país, hubieron voluntarios por todos lados y logramos esas 70.000 voluntarios. Entonces, a ver, así como nosotros respetamos al Parlamento, obviamente, de la República, que aprobó esta ley el 19 de octubre, pedimos respeto por los 70.000 uruguayos que firmaron y que dispararon, porque después la Corte tuvo que validar, y vaya si tuvo que controlar las huellas digitales, no era un tema menor. Después de que validó, bueno, se disparó este segundo paso del pre-referéndum y ahora, del 4 de agosto, y ahora ya no es más una iniciativa de un grupo de ciudadanos, sino que es el Estado, a través de la Corte Electoral, que está convocando al pueblo uruguayo para que defina si se quiere seguir adelante con este proceso de referéndum o no. Por eso pido respeto y seriedad cuando se maneja el tema. Bien, hoy se está hablando mucho de números, ¿no? Y de que si en algún momento alguno de los artículos que más generaban polémica para quienes quieren derogar esta ley pasaban por la compensación o reparación económica, plantean, bueno, este pre-referéndum va a salir muchísimo más caro al Estado uruguayo que lo que efectivamente pueda llegar a mover la aguja esas reparaciones. ¿Fue o es, o estuvo entre los artículos más polémicos o que ustedes rechazan el tema de las pensiones a ese grupo tan mínimo de personas que realmente les caería? Obviamente que el análisis lo hicimos de toda la ley,
De entrada dijimos que era una ley peligrosa, injusta, inconstitucional, y algunas de estas cosas tampoco estábamos de acuerdo, pero convengamos que para nosotros eran temas laterales al lado de... ¿Qué es lo grave? El tema central. Bueno, nosotros dijimos siempre que dentro de ese término, ese título de peligroso, estaba la posibilidad que da esta ley, obviamente de la mano del Código de la Niñez y la Adolescencia y de otras figuras jurídicas, pero la ley le da el marco a la posibilidad de que menores de edad puedan llevar adelante procesos de hormonización para cambiar de sexo, aún sin el consentimiento de sus padres. Y además permite, aún sin el consentimiento de sus padres, que menores de edad, estamos hablando de niños y adolescentes, puedan hacer cambio de sexo registral. A ver, este es un tema para nosotros central y muy grave. Y yo lo quiero, Victoria, quiero aprovechar el programa porque en estos días se ha dicho, se sigue diciendo mucha cosa. Quiero mostrar dónde está reflejado esto que estamos diciendo, porque si no parecería que estuviéramos hablando en el aire. Quiero mostrar dónde está establecido esto de la posibilidad de que los menores de edad se hormonicen. En primer lugar, el artículo 4C, tengo la ley en mi mano, define la persona trans, que es el sujeto de la ley. La persona que se autopercibe o expresa un género distinto al sexo que le fuera asignado al momento del nacimiento, o bien un género no encuadrado en la clasificación binaria masculino-femenino, independientemente de su edad y de acuerdo a su desarrollo evolutivo psicosexual. Queda claro que dice independientemente de su edad, es decir, el sujeto, en este caso persona trans, puede ser un niño, un adolescente, un joven, un mayor. Está acá claramente dicho que es independientemente de su edad. Entonces, primer separación de los tantos. Cuando se dice, no, los menores no entran, entran. Acá está establecido que la persona trans recorre todas las edades. Porque se puede sentir, incluido puede justamente los sentir su niños identidad y trans, los adolescentes. El segundo punto. Vamos al artículo 21 de la ley. Dice, derecho a la atención integral. Estamos hablando del sujeto, de la persona trans, entre los cuales están los niños. Toda persona trans tiene derecho a una atención integral para adecuar su cuerpo a su identidad de género, que comprenda como mínimo todos los programas y prestaciones. Ahí hace referencia a la ley 18.211, Sistema Nacional Integrado de Salud, y al Código de la Niñez y la Adolescencia. Entonces, vamos a ese código, a esa ley que recién decía, la 18.211, y voy a dar un paso más. Vamos a ver lo que dice la reglamentación. Después de que la ley se aprueba, toma esta parte y la reglamenta. Y acá dice claramente en el artículo 34, programas integrales de prestaciones de acuerdo al artículo 45 de la ley 18.211, la que yo decía que se hace referencia en la ley. Dice que los procedimientos son, la definición taxativa de la misma comprende garantizar el acceso de profesionales de referencia con capacitación específica desde el primer nivel de atención en relación a los procedimientos e intervenciones, y los nombra. ¿Cuáles son esos que la ley le va a permitir a una persona que lleve adelante? Bueno, primero, tratamientos hormonales a personas trans según normativa. Mastectomía plástica, colaborar en la configuración interna y externa justamente de su identidad de género. Claro, pero ¿Y cuál es el problema con eso? Lo primero que toca son las hormonizaciones. Y después viene todo el tema quirúrgico y las cirugías. Pero nadie hormoniza niños, Yafiglioli. Nadie hormoniza niños. Bueno, pero está establecido en la ley. No, eso de que nadie está por ver. Acá hay una ley, pero quiero terminar el concepto. Acá hay una ley que la define a la persona trans. Están los niños metidos. Si hubiera habido voluntad expresa, porque ahora es muy fácil. Del otro lado se dice, no, pero
nadie va a tocar a los niños, no era para los niños. ¿Por qué no lo dejaron expreso? Si no era, lo podían haber dejado expreso o haber dicho, persona trans, una persona se autopercibe, no sé qué, mayores de 18. No, lo dejaron incluido. Es más, el proyecto original definía niño trans, niña trans, después terminó con este texto. Es decir, profeso se quería que estuvieran los niños y los adolescentes. Y el artículo 8 del Código de la Niñez y la Adolescencia, y termino este razonamiento para que se entienda de que nosotros estamos hablando de lo que contiene la ley, dice claramente, Código de la Niñez y Adolescencia, artículo 8, al que hace referencia la ley, todo niño y adolescente goza de los derechos inherentes a la persona humana. Y dice, podrá acudir a los tribunales y ejercer los actos procesales en defensa de sus derechos, siendo preceptiva la asistencia letrada. El juez ante quien acuda el deber de designarle un curador cuando fuere pertinente para que lo represente y asista en sus pretensiones. Cierro el concepto. Es decir... Y abrimos al panel, por favor. A ver, el niño, aún sin el consentimiento de los padres, se va a poder hormonizar. Esto está clarito porque acá esta figura que va de la manito de la ley, del Código de la Niñez y la Adolescencia, va a permitir que aparezca una figura del Estado que se meta como una cuña. ¿Esa es la clave que impulsa este intento de derogación? Digo, es un tema para nosotros central, ¿no? El que tiene que ver con la hormonización de los niños y adolescentes. Y muy grave. Basta ver, yo supongo que los panelistas son todos personas muy informadas, deben haber leído las actas de lo que fue la Comisión de Población del Senado y la presencia, una carta de endocrinólogos muy clara respecto a todos los efectos secundarios que puede traer la hormonización de niños. La visita de un catedrático, el doctor Crux, que vino especialmente a hablar de esto, especialista en el tema de hormonización de niños. Todos dijeron con claridad la cantidad de consecuencias. Yo pregunto, si no hubiera estado en la voluntad del legislador que estuvieran los niños y adolescentes, ¿le hubieran parado el carro al doctor Crux y a las endocrinólogas? No, ¿para qué vienen a hablar de eso si los niños no entran? Los niños entran. Y nosotros estamos trabajando, y cierro, por este referéndum, porque queremos defender a los más vulnerables de la sociedad, que son los niños. Bien, a ver, ¿cuánto hay al lugar de todo lo que está planteando nuestro invitado, que no está cayendo tampoco en falsedades que se escuchan por ahí? Lo que él plantea es el objetivo que impulsa esta derogación, ¿no? La causa, la razón, principal al menos. ¿Cuánto hay de razón en su argumentación? ¿Cuánto hay de que se haya pasado de progre esta ley, ¿no? Sin haber sido capaz de explicitar una edad, por ejemplo, ¿no? Y que quede la sensación de que a tu niño mañana le pasa por arriba un asesor del Estado. A ti, en realidad, en tu rol de madre o de padre, ¿no? O tutor. ¿Qué piensan de esto? A ver, Pepe. Bueno, yo tenía entendido que en realidad la ley era clara con respecto a mayores de 13 años y que dejaba abierto, que también son menores, obviamente, entre 13 y 18. Eso por un lado. En lo segundo, no es lo mismo una operación que la hormonización. Y tengo entendido, diputado, inclusive por lo que usted mencionaba, que hoy día, si esa ley no existiera, un niño mayor de 13 años, aún sin el consentimiento de sus padres, podría llegar a la hormonización. Bien. ¿Contesto? Sí, breve, por Lo favor. único que se dejó, primero, sé que en algunos casos lo están haciendo, pero lo estaban haciendo sin la norma legal correspondiente, agarrados de esa puntita del Código de la Niñez y la Adolescencia. Ahora hay una ley, ahora claramente le damos todo el marco jurídico que se puede hacer, aún contra la voluntad de los padres. Lo único que quedó reservado, porque se peleó en el Senado, porque en realidad el proyecto original involucraba todo, hormonizaciones y cirugías, es que las cirugías solamente son las que necesitan consentimiento de los padres, pero las hormonizaciones de ninguna manera. Pero de los 13 años, no, eso no lo respondió. No, digo, acá se habla de que persona trans es toda persona... ¿No aparecen 13 años como un quiebre? No, obviamente cuando se habla hay distintas edades, pero está claro, repito, que en la definición
involucra a los niños y a los adolescentes. Están todos metidos ahí adentro. Pero no está claro que antes de los 13, ¿no? No, pero la ley es clara, dice independientemente de su edad. Pues la leo de nuevo. O sea, la persona trans dice que si una persona se autopercibe... Claro. Ya se leyó ese artículo. Independientemente de su edad. Está metido todo. Bueno, a ver, la forma de autopercibirse. Y obviamente no importa la edad que uno tenga para cómo se autopercibe. Entonces, por eso no hay una definición de edad. Cuando se dice que se mezclan las cosas y, bueno, creo que un poco en el discurso quedó como todo medio entreverado, ¿no? La intención que hubo en algún momento de la ley, de lo que es la ley que hay hoy, usted se olvidó de leer la última parte del artículo 21 que dice que para que las personas menores de 18 años accedan a intervenciones quirúrgicas genitales irreversibles con el fin de adecuar su cuerpo a su identidad de género, la autorización o la anuencia de los representantes legales se da de precepto. O sea, esto quiere decir que no se pueden hacer operaciones quirúrgicas a menores de 18 años. Es lo que acabo de decir. Lo dice expresamente la ley. Pero se refiere a las hormonizaciones. Pero vuelvo a lo mismo. En el afán de informar, muchas veces se está desinformando, porque cae todo en la misma bolsa. Hay otro artículo de la ley, hay otro artículo de la ley que se refiere y que hace referencia inclusive a otro artículo del Código Civil, que es el 110, que habla, que es un instituto que está pensado inclusive para otros casos, que es cuando un menor de edad quiere contraer matrimonio y sus padres no están de acuerdo con eso, que cuando en los casos en donde haya que hacer algún tipo de hormonización, no se refiere específicamente a la hormonización porque la ley no habla, no utiliza hormonización, sino que habla de los procedimientos en general, también debe estar de acuerdo los padres, y en el caso de que los padres no estén de acuerdo, el menor podrá utilizar ese instituto que otorga el Código Civil para poder, con un representante que, digamos, en el derecho de familia es algo muy común, los curadores y los tutores, para cuando hay una contraposición de intereses entre los intereses del menor y de los adultos que lo representan. ¿Ves conflicto de intereses del menor, de sus padres, de un representante en este asunto? ¿Visualizás el riesgo para un menor? Yo creo que el riesgo que existe aquí es que se pone en entredicho una institución fundamental del derecho civil uruguayo, que es la patria potestad. Porque estos mecanismos que están previstos aquí, con el procedimiento que la doctora nos acaba de explicar, que obviamente es un procedimiento legal, que no está previsto es para otra cosa. Pero digo, en este caso concreto, donde claramente hay consecuencias médicas, en algunos casos irreversibles, para la persona que se somete a ese tratamiento, y que lo decide en una edad en la cual no está conformada totalmente la personalidad, lo que pone en cuestión es un instituto, a mi juicio, clave, no es a mi juicio, es un instituto clave del derecho civil, que es la patria potestad. Es decir, hasta cierta edad, las decisiones más importantes que toma que están, digamos, bajo la voluntad de un menor, tienen que tener necesariamente y contar necesariamente con la anuencia de sus padres, y en este aspecto no debería existir ningún subterfugio para eso. Porque además, por este mecanismo legal, se crea la posibilidad de que un padre esté de acuerdo y otro padre esté en desacuerdo. ¿Y quién lo decide? ¿El Estado decide, en definitiva? Entonces, esto me parece una cosa fundamental. El Estado decide sobre con quién va a vivir el niño, entonces se desplaza el tema, a eso voy, por este subterfugio se desplaza el tema de la patria potestad. Entonces, este punto me parece clave. Este es decisivo, porque tiene que ver con la organización de la sociedad. Lo demás es todo, a mi juicio, sin importancia. Realmente atacar un mecanismo constitucional por el costo para el Estado es, digamos, reducir la democracia al aspecto económico. Entonces me parece que ese tipo de argumentos ni siquiera deberían ser de recibo en un medio de comunicación. ¿Y cuánto cuesta la pensión? No, eso no es de recibo, no es serio. Entonces para ti lo grave es... no es lo grave. Que lo que plantea... Lo que visualizás, digamos, es el conflicto, yo digo, el cuestionamiento de la patria potestad. Es una cosa central de la vida de la sociedad. La patria potestad, la decisión de los padres respecto de sus hijos menores. Bien. ¿Eso alguien lo puede refutar? Bueno, yo creo que entonces tendríamos que replantearnos todas las decisiones que el Estado toma sobre los menores. Cuando un papá y una mamá no están de acuerdo con quién se queda un hijo cuando hay un divorcio, ¿a quién recurrimos? Al Estado. Verónica, bueno, está decidiendo sobre su futuro como ser humano. Bueno, pero una vez y otra vez estamos reclamando la participación del Estado como garantía. Pero vamos a entender. Aquí lo que vos estás dudando es de la capacidad del Estado. Cuando hablas del Estado, no es de un superpoder que viene y decide como un juez supremo. Lo
que hace es avalar una cuestión técnica. Una cuestión técnica que debe tener fe un en la equipo de persona o en el equipo que vaya realmente a determinar cómo va a ser el futuro de la vida de tu hijo o de tu hija? Que es mucho mejor eso que lo que hoy tenemos. Lo que hoy tenemos son situaciones que muchas veces se resuelven en un mercado paralelo de la medicina, por ejemplo. Muchas de las personas que fallecen hoy a edades muy tempranas lo hacen por lo que fueron tratamientos de hormonización en el mercado negro. Entonces, tal vez esta no sea la ley ideal, pero yo le pregunto al diputado, ¿qué hacemos con las situaciones de hecho que hoy existen? Porque vamos a suponer que usted logra los votos necesarios y esta ley desaparece. ¿Cómo atendemos las situaciones que siguen existiendo y que no van a desaparecer porque la voluntad popular quiera no mirar o no ver? ¿Hay un proyecto alternativo para atender a estas situaciones, o todos los jóvenes que tienen esta situación tendrán que esperar hasta los 18 años cuando muchas veces ya es tarde por las situaciones de salud, por las situaciones de salud mental, que quienes tienen este problema de identidad o esta situación de identidad no pueden resolver si no cuentan con el respaldo de un equipo multidisciplinario que trabaje con ellos, con sus familias, porque si nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos esta ley no existe, no deja de existir un problema sanitario que tiene una parte de la población que puede ser minoritaria, pero que es una parte de la población que hay que mirar. Tomamos nota del planteo, está bien claro. ¿Algo que quieran agregar, Selva y Alfredo, así después dejamos que nuestro invitado responda? Yo no conozco el dato que tú estás dando, Verónica, sobre la incidencia de muertes o de... Y está el censo, Selva. Bueno, no lo conozco, digo, por eso digo que no lo conozco, así como antes conocía, aunque no había un censo sobre los abortos, sí más o menos se tenía una idea del índice de abortos, porque obviamente si eran ilegales no había censo, sobre las ilegalidades no hay censo. Si estos casos que tú mencionas son ilegales, seguramente no están censados. Nadie fue y corroboró. Sí. Hay un estudio que se ha hecho de una población de unas 800 personas trans que, entre otras cosas, atiende su historia de vida. Y en su historia de vida hay, por ejemplo, ¿por qué su esperanza de vida es tan corta en relación al resto de la población? Pero a ver, por favor, que siga Selva. Eso es diferente porque yo quisiera separar dos cosas. Una es la discriminación y la situación en que viven las personas trans en esta sociedad. Ese es un tema, indiscutiblemente, son personas sumergidas, despreciadas, sometidas incluso, a los peores trabajos, etcétera. Son dos cosas diferentes y yo creo que efectivamente... ¿Esta ley no va en esa dirección también, te parece? Esta ley, claro, hay partes de la ley que yo apruebo y que yo creo que es respetar y devolver derechos donde están conculcados. El tema de los niños es diferente. Para mí es un tema estrictamente diferente y voy a explicar por qué, en mi opinión. Yo creo que los niños son, no solamente porque su personalidad no se ha formado, sino que además son personas, los niños son muy susceptibles de los contagios y son muy susceptibles de las influencias. Y esto está comprobado en la psicología del niño y del adolescente. Algo de eso he leído porque la he tenido que estudiar durante varios años. Entonces, algo de eso sé. Entonces, a mí me parece que dejar que un niño, por influencia incluso hasta un chico de 11 o 12 años, por influencia de un amigo, se sienta o se autoperciba como trans, como decía hoy Virginia, los niños se pueden autopercibir. ¿Y qué quiere decir que un niño de 8 años o de 7 se autoperciba como tal? ¿Es realmente una autopercepción que yo la puedo considerar viable? En un momento en que ni siquiera desarrolló su personalidad y quizás está siendo sometido a la acción y al poder de otra personalidad que ejerce sobre ese niño un dominio. Pero ni siquiera ese niño quizá tenga la moda. Pero sí puede sentir... Hay teoría escrita sobre esto, o sea, no lo digo yo. Lógicamente. También, esto que estoy hablando tampoco lo he dicho yo ni lo he escrito, lo he leído. Sobre ese punto en concreto. Entonces, en ese punto en concreto yo creo que es, primero, hay procesos que cuando son irreversibles... Y ahí yo pongo las manos en el fuego, hay procesos que son irreversibles, tenemos que cuidadosamente considerararlos. Si yo hormonizo a un niño de 8 años, es un proceso que termina siendo irreversible. No, estoy hablando de este fenómeno. Estoy hablando de que se Pero es importante porque estamos ante un pre-referéndum y eso no lo dice la ley que se pretende derogar. Estamos hablando de un proceso que permitiría la ley. Preceptivamente autorizaría a menores de 18 años que si preceptivamente son acompañados, eso lo dice la ley, ¿no? Que si son acompañados, ¿no? ¿No lo dice?
No me Estamos hablando yo te doy una copia de la ley y léela. La tengo acá, la publicamos en Lindo, o sea, no dice en ninguna parte todo lo que leí es para ubicar el tema y lo ubiqué, pero todo el que vos no tiempo lo quieras ver. Pero no es que yo no lo quiera ver, es lo que dice la ley. Todo el tiempo habla y hace referencia a la obligatoriedad de que los padres den y cuando establece procedimientos para cuando los padres no quieren o no existen los padres, porque miren que también hay situaciones en donde hay niños que no están bajo la tutela. Señores, por favor, a ver, no creo que esto tenga lugar, no sé, tal vez estamos ante un caso de una ley que amerita dos interpretaciones, es curioso. Pero si yo hormonizo a un niño, está claro que no estoy trabajando con la naturaleza. La naturaleza... La ley no dice a salir a hormonizar niños. La ley habilita a que en ciertos casos... Bueno, no, va más allá. No es solo acompañar. Es habilitar por parte del Estado en caso de que sus padres se opongan. Y es ahí donde radica un poco, bueno, el temor y la resistencia. Recién lo leí. El artículo 34 de la reglamentación dice, arranca con hormonización. Alfredo, ¿Qué otra cosa quieren para saber que se va a hormonizar? Ahora voy con usted, Filiela. Alfredo, no has dicho nada. No, porque yo ya lo dije otras veces. A mí esta ley me parece absolutamente... se agrandó demasiado y todo este debate que Carlos y sus amigos están impulsando me parece que es absolutamente irrelevante cuando estamos hablando de un grupo de 800 personas, según el censo que hizo el Mides, de los trans en el Uruguay. Que ahora se busque la cuestión fundamental como el elemento de la armonización o no de los niños. Yo en realidad las campañas, cuando esto se estaba firmando, yo lo que escuchaba era, quieren que les paguemos las operaciones, ahora si sos homosexual te van a dar un subsidio del Mides. Es decir, escuché cualquier cosa que en realidad todos sabemos que la ley esta cubría a un grupito. Creo que ahora se presentaron, creo que son entre 10 y 15 personas, un subsidio de 12.000 pesos. Me parece que es como... Yo creo que todo esto tiene una... Pero viste que no pasa por la plata. No pasa por la plata, pero evidentemente pasa... Yo creo que es peor, pasa por el prejuicio. ¿Tá? Entonces me parece que es todavía peor. Yo creo que, por un lado, por algunos sectores de izquierda lo toman esto como el gran avance en los derechos, que a mí me parece que es una cuestión absolutamente menor, porque es un grupo muy minoritario. Y después otros sectores, que representa a Carlos, es poco menos que la violación de todas las leyes humanas fundamentales, de los dos sexos, etcétera, etcétera. Ya intentaron antes con el tema del aborto, también fracasaron, y ahora lo intentan. Entonces, parece que hay mucho de prejuicio en todo esto, que me parece que estamos gastando demasiado tiempo y energía en un tema que es de una minoría muy, pero muy reducida. Diputado. No, estaba esperando la intervención de Alfredo. Sí, porque ya nos conocemos y sabe que yo no estoy de acuerdo contigo en nada. Pero sí, lo has dicho muchas veces, aunque yo no estuviera acá. A ver, defender la vida humana no es un prejuicio. Defender a los niños, como estamos queriendo con este referéndum, no es ningún prejuicio. Son cosas tangibles y concretas. Respecto a lo que preguntaba, a lo que decía Verónica, y además al tema que recién se tocó lateralmente, que tiene que ver con otros puntos de la ley. A ver, para nosotros el centro está en lo que yo describí hoy. La posibilidad, el marco que le da esta ley, repito, de la mano del Código de la Niñez, etcétera, todo lo que está establecido acá, de la reglamentación, no hay vuelta, no le podés buscar la vuelta, ya está todo acá explícito. Dice claramente que los menores de edad, niños y adolescentes, se van a poder hormonizar aún sin el consentimiento de los padres. Solamente las cirugías quedan excluidas de lado para el consentimiento. Los otros temas, y para mí este es un tema grave y central, los otros temas, Verónica, nosotros lo hemos dicho más de una vez, pero como yo acá no vine a hablar nunca de este tema, una vez me hizo una nota, nosotros estamos dispuestos a sentarnos a conversar. ¿Una nueva ley? ¿Una nueva ley? No, una nueva ley no. Con las personas trans, con el Ministerio de Desarrollo Social, con parlamentarios, con gente del ámbito político, buscando si hay derechos vulnerados en la sociedad, que pueda haber, ¿por qué no?, de personas trans. Hay muchos derechos vulnerados en la sociedad. Sentémonos a conversar y generemos... por ejemplo, permitir que seamos todos que tengamos que pagar tratamientos o operaciones. Generemos políticas públicas para que atiendan esos derechos vulnerados. Pero en concreto, Figueroa, porque muchas veces hay gente que dice, pero el Estado no le puede dar los remedios a una persona que tiene una enfermedad gravísima. Bueno, estaríamos dispuestos, o en esa conversación, mayores de 18 años, hablemos siempre de mayores de 18, estarían dispuestos a entender que, bueno, que tienen que ser asistidos por todo el Estado en toda la integridad de su ser
y sí cubrir sus operaciones, sí cubrir sus tratamientos o no? No, el tema de las operaciones no. Entonces, estamos hablando, ese es un punto. Pero una cosa es que me hablen de un derecho vulnerado porque no puede conseguir una persona concreta trabajo, porque mirá que hay una cantidad de personas trans que tienen trabajo. Está bien, pero digo, a ver, yo Estado uruguayo, la gran paradoja. Partimos de la concepción. La gran paradoja, le voy a garantizar a una persona trans una operación de este tipo, que es un cambio estético, nunca hay cambio de sexo, es un cambio estético. Le voy a garantizar esta operación que es costosísima. Y por otro lado, no atiendo medicamentos de alto costo y otras atenciones básicas de salud, no. Bien. Un orden de prioridades, pero sentémonos a conversar. Pero por lo pronto, el 4 de agosto, te cierro con esto, Victoria. Sí, ya lo sabemos, lo estamos preguntando a todos. 4 de agosto, está en el gráfico, 4 de agosto, votando esta papeleta podemos derogar, dar el siguiente paso para derogar esta ley trans. Permitirse repensarla al menos y ver que se vota después en las nacionales. Y alcanza a mirar lo que está pasando en Google, ponés ley y dice ley trans. El pueblo uruguayo está leyendo la ley y eso es muy importante. Muchas gracias, ya venimos, pausa con reflexiones finales.